Juan Luis Lorda, Humanismo, los bienes invisibles. Un mundo diferente. El interior de cualquier hombre es un espacio con dimensiones insospechadas. No habría bastantes palabras en todos nuestros diccionarios para expresar lo que ocurre un día en el espíritu de un hombre, señala un gran escritor francés que ha dedicado su vida a ponerlo por escrito. Pero no es posible abarcarlo, no solo porque suceden muchas cosas, sino también porque en gran parte nuestro interior nos es tan desconocido como una selva inexplorada. En su historia interminable, Michel Ant nos induce en un reino fascinante que estaba en grande peligro de extinción. Enormes regiones habían desaparecido y otras estaban a punto de sumarse. Al introducirse en trama, el lector se da cuenta de que ese reino es en realidad la fantasía de un niño. Ese mundo maravilloso se esfuma a medida que el niño crecía y perdía el vigor de su imaginación. El mundo en que nos vamos a introducir no es una creación de la fantasía, pero tiene algo en común. Su existencia depende de la actividad de la mente. En un mundo que solo surge en la mente, es un mundo que solo surge en la mente cuando se cultiva. Quien no lo hace, no puede imaginar en qué consiste. El que ama la música es capaz de gozar de experiencias que no puede entender el que no ha aprendido a saborearla. Quien no sabe contemplar el mundo y meditar sobre él, no se imagina lo que es la filosofía. Quien no ha llegado a tener un amigo, no sabe lo que es la amistad. Si alguien nos pregunta qué es amar y no ha amado nunca, ¿qué le podemos decir? ¿Qué tiene que ver con el ritmo cardíaco? O si se quiere saber qué sentimos al contemplar un cuadro, le diremos que uno se siente como después de comer bien. Quien no participa de las realidades del espíritu no está en condiciones de entenderlas. Es como contar la quinta sinfonía de Beethoven a un sordo en el nacimiento. El tercer movimiento empieza con varios golpes rítmicos, después baja un poco, más adelante sube, pero no tanto. Ahora tocan todos a la vez y suena como si fuera ¿qué? El propósito de este libro es ayudar al cultivo del espíritu. Desgraciadamente, hay quienes creen, es creencia, que el espíritu no existe. Podemos intentar resolver ahora esta agotadora discusión que lleva 2 siglos, y tampoco interesa prolongarla, porque es mala estrategia discutir lo evidente. La fuerza de convicción de lo evidente consiste en que lo que es desde el principio, quien dedique demasiado tiempo a demostrar que esté de acuerdo acabará convencido a los demás de que en realidad no lo está, o es evidente, o todos los intentos por demostrarlo no harán más que aumentar la duda. De momento, y a pesar de tantos y tan valiosos avances científicos, ninguna experiencia sobre la materia sirve de gran cosa para entender y trabajar con las realidades del espíritu, ni con ideas, instituciones, ni con amores. Y no parece que la situación vaya a cambiar. El mundo del espíritu tiene un vocabulario específico y también leyes propias, distintas que el mundo de la materia. El día en que no necesitemos ese vocabulario y esas leyes, podremos suponer que el espíritu no existe y que todo es, efectivamente, materia. Pero de momento la evidencia es la contraria. Estamos obligados a trabajar con esas experiencias que son comunes a toda la humanidad, con un vocabulario propio, intercamente inmaterial. Hay que ser coherentes. El cultivo del alma. La madurez humana es fruto de un largo proceso que afecta a todos los estratos de la personalidad. Comienza con el despliegue de la base biológica, la pequeña célula germinal, que contiene el patrimonio genético que hemos heredado de nuestros padres. Se desarrolla sola, basta alimentarla bien, transforma las sustancias que le proporcionan y las incorpora a su propio orden. Es un organismo, organizado y capaz de organizar, y en una especie de ordenada expresión de vitalidad, sin pedirnos permiso, llega a su perfección fisiológica. Nuestra vida espiritual crece con más lentitud. Vivimos mucho tiempo antes de que nos demos cuenta de lo que significa vivir. Cuando llega la madurez fisiológica, en la adolescencia, el espíritu apenas está entrenando sus funciones. Acaba de aprender a pensar en abstracto, y con frecuencia, la plenitud de la vida intelectual se alcanza cuando la vida biológica inicia su declive.
Los sabios en todas las culturas suelen ser ancianos, aunque no todos los ancianos sean sabios. La vida intelectual parece crecer indefinidamente y solo se suspende cuando falla el instrumento, el soporte biológico de la memoria o del lenguaje. El espíritu humano necesita ser despertado de su letargo, como en el cuento de la Bella Durmiente. La dama encantada se despertó con un beso. De la misma manera, el espíritu humano se despierta con la comunicación humana, dice el gran psiquiatra que fue Viktor Frankl. El que ha educado a un niño conoce ese momento en el que la persona se anuncia por primera vez. El que ha vivido esto conoce lo asombroso de ese primer momento, lo asombroso de la primera sonrisa del niño, cuando asoma algo que parece haber estado aguardando. Apenas nos damos cuenta de ese extraordinario prodigio, tenemos la capacidad de pensar, pero no la podemos despertar nosotros solos. Cada ser humano viene al mundo de la inteligencia, gracias a la comunicación con los demás, generalmente gracias al beso de la palabra. Los niños empiezan a usar las palabras y a hablar, y a pensar, cuando oyen hablar a sus padres. Hablar y pensar no es una consecuencia necesaria de su crecimiento. No empiezan a hablar espontáneamente como ver. Los niños aprenden la lengua que oyen a sus padres, no se la inventan. El uso de la lengua es un fruto de la educación. Hablan porque han sido hablados. Llamamos educación a esa curiosa combinación entre capacidad natural y innata y un estilo cultural externo. La palabra educación quiere decir etimológicamente sacar fuera, y expresa bien lo que sucede. Por un lado, cada hombre tiene una predisposición en germen, por ejemplo, a hablar, pero necesita estímulos externos que despierten y informen esa capacidad. Por eso, se dice que el crecimiento en la vida del espíritu es un diálogo, no es un proceso de absorción, como sucede con la alimentación del cuerpo. El cuerpo hace suyo lo que come, el espíritu, en cambio, toma forma según lo que le alimenta. Cuando se quiere conseguir una abeja reina en un panal, se le facilita un alimento especial que se llama jaleo real. Cada hombre necesita también un alimento muy cuidado para que su espíritu se despierte y se eduque. Pero hay una diferencia importante con las abejas. El hombre es un ser libre. Por eso, el resultado no depende solo de lo que se le da, sino también de cómo lo recibe y cómo lo usa. Y por esta razón la educación no es una técnica, sino un arte. La dieta del espíritu se compone de muchos bienes. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos acumulado la experiencia que nos sirve para vivir humanamente. Ese depósito, fundamentalmente inmaterial, es la cultura. Cultura que viene del latín, significa cultivo. Cicerón lo amplió en este sentido, quizá por primera vez, cuando dijo, es decir, que la filosofía es el modo de cultivar el alma. Al hablar de filosofía, Cicerón se refería a la sabiduría de la vida en general, a la experiencia humana acumulada y meditada, que da lugar a un saber profundo sobre lo que es el hombre y lo que debe hacer. Esa sabiduría tiene un carácter humanizador, es formativa, porque da forma humana. Por eso es cultura y humanismo. Cuando se habla de cultura actualmente, no se piensa tanto en el cultivo del hombre, la dimensión personal, sino en el patrimonio cultural que poseemos en depósitos tangibles, el aspecto objetivo. Entendemos por cultura considerable cúmulo de conocimientos científicos, una enorme variedad de técnicas e instrumentos que nos permiten dominar la naturaleza, un amplísimo depósito de pensamiento vertido en las obras de tantos estudiosos, un recuerdo histórico recogido y estudiado en multitud de volúmenes, un variado conjunto de instituciones, organización de sociedad, derecho, especificadas en los textos legales, un legado de costumbres sociales, formas, juegos, fiestas, etc., y un inmenso patrimonio de obras artísticas y artesanales, el sedimento exterior. La proliferación de organismos culturales confunde bastante este panorama, porque para justificar su existencia se dedican con el mismo entusiasmo, es decir, sin ningún criterio, a la conservación de las catedrales o a la artesanía del queso, a la promoción del teatro experimental o al montaje de exposiciones sobre los graffiti del muro de Berlín. Subvenciones de estos organismos ha conseguido devaluar la palabra cultura a base de estirar su significado. Hoy el adjetivo cultural sugiere una vaga y misteriosa cualidad de las cosas que recuerda el ectoplasma de los espiritistas, y a lo que profesionalmente se dedica un nutrido grupo de iniciados, más o menos estrafalarios. Es importante aclarar el término,
porque sin una idea medianamente clara de lo que es la cultura, es decir, el cultivo del hombre, no hay educación. A veces se considera que la educación consiste sencillamente en transmitir el patrimonio objetivo de la cultura. Naturalmente, es imposible, tanto por volumen inmanejable como por su creciente confusión. Es lógico que ante esta perplejidad se tienda a simplificar y se quiere educar, transmitiendo lo que parece más objetivo y menos discutible, especialmente los resultados de las ciencias positivas y los saberes instrumentales, matemáticas y lenguas vivas. En esto influyen también tentaciones positivistas y prejuicios ideológicos. Así, casi sin advertirlo, la educación, en lugar de orientarse a humanizar y formar hombres, tiende a convertirse en enseñanza y se dedica a transmitir conocimientos, y a medida que estos se complican, se transforma en información, es decir, transmite datos y sobre todo, datos objetivos, con la esperanza de que la síntesis se produzca sola en las alborotadas cabezas de los niños. Sin saber más o menos, objetivo lleva varios lustros en frenética expansión. Al igual que sucede en amplios sectores de la economía que están desbordados por su propia actividad, padecemos una aguda crisis de excedentes. Hoy el problema de las naciones desarrolladas no es la carestía, sino el exceso. Y los excedentes en espíritu tienen consecuencias más graves que en la industria, porque la inteligencia se colapsa cuando no puede digerir ordenadamente la masa de conocimiento que la aturden. En otros campos del conocimiento tenemos hoy múltiples de especialistas, institutos y universidades, y tal cantidad de investigaciones y tan inmenso montón de publicaciones, que las disciplinas estallan sin que haya mentes capaces de integrarlas. Todas las hierbas se han convertido en árboles, y el bosque no se ve. Ejércitos enteros de estudiosos han conseguido perderse en las espesuras que ellos mismos han creado. Por ejemplo, en algunas ramas de la lingüística, de la teoría literaria o de la sociología, y que han quedado fuera del alcance de la persona normal, que ya no puede rescatarlas con el único recurso de su sentido común. Se supone que sabemos muchas más cosas, pero no sabemos quién las sabe. Las bibliotecas almacenan la avalancha de libros, Internet acoge todos los documentos, como el océano en el que desembocan todas las aguas. Y los suplementos especializados de la prensa recogen las matas más llamativas y pintorescas que sobresalen de las lindes del bosque, entretener a sus lectores. Algo así sabía Borges, que vivía en una biblioteca cuando escribió la Biblioteca de Babel. También el poeta Pedro Salinas advertía, hace ya bastantes años: el hombre de hoy está como acorralado por las huestes de los libros, está perdido en el centro de la cultura, y es, como nunca, monstruo del laberinto. Quizás se tilde de bárbaro a cualquiera que se atreva a insinuar que la superabundancia de libros, sin más, puede ser tan lesiva para la cultura como su escasez. La abundancia inmanejable lleva a que las síntesis que se utiliza para la enseñanza sean, a veces, arbitrarias, o a que se guíen por preferencias ideológicas. Pero esto plantea un problema que ya señalaba Petrarca. ¿De qué me sirve conocer la naturaleza de las bestias feroces, de los pájaros, de los peces y las serpientes, si ignoro o desprecio la naturaleza del hombre, el fin para el que hemos nacido, de dónde venimos y a dónde vamos? Parece haberse perdido entre los árboles de la selva la parte más humanizadora de la cultura, la sabiduría, la virtud, las artes humanas, como señala E.F. Schumacher. El olvido y aún el rechazo de la sabiduría ha ido tan lejos que la mayoría de nuestros intelectuales no tienen ni siquiera una remota idea acerca del significado de esta palabra. Por eso es tan interesante mantener vivo el sentido humanizador y personal de la cultura. Eso es el humanismo.